desastre de su política económica, desempleo, pobreza, devaluación de la moneda y recesión económica. En agosto del 2004, al terminar su gestión, el gobierno de Hipólito Mejía fue evaluado por editoriales de periódicos, analistas políticos y destacados articulistas de la prensa dominicana. Bienvenido Álvarez Vega, subdirector del periódico Hoy, publicó un artículo titulado "Nadie pensó que terminaría así", en el cual afirmó: "No creo que dominicano alguno advirtiera que la administración del presidente Hipólito Mejía terminara como esta, concluyendo este gobierno. Y no me refiero a los ya conocidos graves problemas de la economía y las finanzas. Tampoco al desmadre del valor del peso frente al dólar norteamericano, ni a la inflación, y mucho menos a la elevación de la deuda externa hasta nivel francamente agotante. Me refiero a esta manera de vivir tan humillante, tan degradante y tan vergonzosa en que se están desenvolviendo los 8 millones de personas que habitan la República Dominicana. El estado de los hospitales no podía ser peor. Nunca antes los centros de salud se habían visto tan huérfanos de regentes, tan precarios, tan incapacitados para responder a las necesidades mínimas de sus usuarios. La crisis eléctrica no tiene parangón. Nunca antes los dominicanos habían sufrido tantos y tan largos apagones. Nunca antes el gobierno se había cruzado de brazos ante una cuestión tan grave y tan importante para la nación. La crisis eléctrica pasa con arruinar negocios y empresas grandes, medianas y pequeñas. La economía informal, la mayor generadora de empleos, ha quedado en ruinas. Era imposible creer que un gobierno dirigido por el agrónomo Hipólito Mejía terminaría en tal bancarrota. Nadie pensó que este gobierno terminaría como está terminando. Ezequiel. Bien, amigos, continuamos con el programa Agenda Económica. Esta noche tenemos un conversatorio con Manuel Cabrera, que es un empresario político y miembro del sector externo de la parte empresarial de la campaña de Danilo Medina. Manuel, a mí me gustaría que tú nos dieras tu opinión sobre el frustrado debate, porque el candidato del PRD desistió de ir y sus asesores le aconsejaron que no fuera, basado solamente, según la explicación pública que han dado, en que ellos querían que el debate fuera entre todos los candidatos presidenciales que iban en la contienda electoral próxima, que creo que son 6 incluyendo, o sea, Danilo, Hipólito y 4 más. Está Manuel Estrella, está Moreno, está Max Puig. Max Puig. ¿Y quién es el otro que va? Cerullo. Y Cerullo, Julián Cerullo. Entonces, eso fue una explicación, una excusa final, ya al final, porque realmente Ángel había propuesto que sean de ellos dos, no por ser excluyentes, sino porque habían sacado más del 5% de las votaciones de las elecciones anteriores, y además de que había, según las encuestas, una abierta polaridad entre uno de ellos dos. No necesariamente era para excluirlo. Lógicamente, aparentemente la idea era que si iban 4, pues se diluía un poco la atención que se le iba a prestar al candidato del PRD, y eso tal vez lo iba a ayudar un poco a disipar, diríamos tal vez, la falta de capacidad para debatir ideas que tiene el candidato. ¿Qué tú puedes decir? Bueno, yo quiero ser más consecuente con lo último que tú has planteado. Yo creo que la razón por la cual ellos estaban planteando, o sus estrategias, era porque todos los candidatos opositores en este momento, lo único que han hecho es atacar al gobierno y hablar de las debilidades que todo gobierno de 8 años tiene. Eso es histórico. Todos los gobiernos después de 8 años tienen una serie de cosas que le critican, porque los pueblos se cansan de tener los mismos gobernantes. Hay que hacer cosas muy excepcionales para que... Y eso hasta en los Estados Unidos ni siquiera ya existe, porque saben que a los 8 años casi todos los que han ido a elecciones pierden después de 8 años. Eso es histórico, eso no es nuevo. Por más cosas buenas que haga.
Y no hay duda de que el tema corrupción se ha convertido en un tema de actualidad. Y es de lo único que hablan todos los candidatos. Entonces yo imagino que ellos lo que querían era, como en el debate, si iban 6 candidatos, en 2 horas, lo que le toca es entre 2 preguntas cada uno. Un par de preguntas a cada uno. Entonces, obviamente no se iba a debatir, no iba a haber propuesta, no iba a haber oportunidad de que el candidato que tiene propuesta, que tiene un plan de gobierno, que tiene una visión de país, que tiene ideas precisas y bien específicas de lo que va a hacer, él no iba a tener oportunidad de hablar y los otros lo que iban a hacer era atacar al gobierno y hacer los planteamientos que han estado haciendo. Y se iba a diluir el debate en una cuestión que no tenía sentido, que era ir simplemente a hablar lo mismo que ellos han estado diciendo y aprovechar la presencia de la televisión en una audiencia nacional para volver a hacer planteamientos de lo único que han hecho hasta ahora, porque yo la verdad que de ninguno de ellos, bueno, ahora en los últimos días, algunos de ellos han estado comenzando a hacer alguna propuesta, pero hasta ahora lo único que han hecho es centrarse en atacar al gobierno, en mantener al día el tema de la corrupción. No obstante, a la mayoría de la población dominicana, lamentablemente diría yo, sí, el tema de corrupción no es un tema ya de tanta prioridad, porque los dominicanos se han acostumbrado a esto, todos han hecho lo mismo. Tenemos años en que todos los presidentes que vienen dicen que no van a ser corruptos y paran haciendo lo mismo. A Hipólito, cuando perdió las elecciones, ¿por qué la perdió? La perdió por las acusaciones de corrupción. Y los gobiernos anteriores del PRD también han tenido grandes acusaciones de corrupción, de modo que yo creo que esa es la explicación. Con 6 candidatos se diluía, entonces ahí el debate perdía su esencia, que era que los candidatos fueran a presentar sus propuestas de gobierno, su visión de país, las acciones que iban a tomar para sacar al país de una situación que sin duda alguna, de acuerdo con todos los estudios, y como bien lo ha planteado el candidato Danilo Medina, aquí se han hecho cosas muy buenas, se ha hecho una gran infraestructura en el país, pero se ha descuidado lo que es el ciudadano. Y él dice, yo ahora voy a aprovechar que ya la infraestructura está hecha, y que conste, eso en economía es sumamente importante. No hay país que se desarrolle sin infraestructura. Los países no pueden echar hacia adelante sin infraestructura. Si Balaguer no hubiese hecho la Winston Churchill y la Luperón y la Charles de Gaulle, imagínense lo que sería la capital, seguiría siendo un pueblito. Entonces, hay que tener visión de país. Hoy, al presidente Leonel Fernández se le ha criticado mucho la inversión en el metro. Tal vez yo no voy a estar, pero ustedes que son más jóvenes van a ver este pueblo dentro de 10 años glorificando a Leonel Fernández porque hizo el metro. Tal vez no era una prioridad en este momento, y yo soy de los primeros que creo, pues yo creo que nosotros tenemos, para mí la primera prioridad del país debe ser la educación, pero no hay duda de que eso dentro de 10 o 15 años, porque eso es anticiparse al futuro, al futuro. Sí. Hoy sin eso, ¿ustedes se acuerdan los túneles que Hipólito decía? Sí, que lo iba a sembrar de un poco irreverente. Sí. El ingeniero Mejía decía que lo iba a sembrar de plátano. Sí, sí. Bueno, imagínense lo que sería la capital. Hoy estamos hablando de más de 8 años. Y me imagino que lo usan. Sí. Imagínense lo que sería la capital sin esos túneles. ¿Por qué? Elevado. Porque las infraestructuras dan progreso. Pero alrededor, y eso es lo importante de la infraestructura, lo que pasa es que la infraestructura hay que crearla para que entonces la inversión privada se sienta atraída y comience a invertir y a desarrollar los alrededores de donde se crean las infraestructuras, porque esa es la razón de ser. Pero tú sabes que además las estructuras viales, sobre todo las viales, hay que hacerlas antes de que la necesidad sea imperiosa. Claro, claro. Pero naturalmente porque se hace mucho más difícil hacerla. Se hace mucho más difícil, pero además no solo económicamente, sino físicamente. Mira, más difícil. Un ejemplo, sencillo. ¿Cuántos años tenía Samaná? Que no había forma de que Samaná, siendo el enclave más bello, el regalo más grande que Dios le ha dado a este país, en términos de belleza, de playa, no había forma de desarrollarla. ¿Ustedes se acuerdan la crítica que se le hizo a la carretera? Porque iba a ser concesionada, porque se le dio ¿se acuerdan? Que pasaba por el medio de los Haití. Miren, señores, las inversiones que hay en Samaná hoy, y lo que se ha convertido en Samaná y La Terrena, multiplícalo por 10 el costo de la carretera. Es más, ahí hay proyectos, un solo proyecto,
que se está invirtiendo más dinero que lo que costó la carretera entera. Sí. Mira, vamos a hacer una pausa, Manuel, pero antes de hacer la pausa, yo quiero, basado en esas estructuras viales, yo estuve hoy en la 27 con Tiradentes, 6 menos 10, y no me van a creer, pero yo conté en 10 minutos más de 2.500 vehículos en una sola dirección. Más de 2.500 vehículos en una sola dirección en 10 minutos. ¿Cómo tú contaste eso? No lo conté, porque yo iba separando cada 100. No es relajo, lo conté contado. Sí, tú lo más de puedes 2.500. Mira, es increíble. Si no hubiese habido esos túneles y esos pasos a nivel, es imposible manejar en el tránsito 2.500 vehículos en 10 minutos. Pero además, Ciel, esas cosas traen riqueza. Claro. Todo lo que es del 9 para allá, tú vas a ver dentro de 2 o 3 años No, eso no. todos eso- los precios de esa. Tú vas a ver el desarrollo que va a Sí. tener la autopista Duarte Totalmente de acuerdo. entre el 9 y el 28 en los próximos Totalmente 4 o de 5 acuerdo, años. totalmente. Que va a ser Santo Domingo. Bien, Eso es. vamos a dar una pausa, amigos. El desastre de su política económica, desempleo, pobreza, devaluación de la moneda y recesión económica. El Diario Libre, al referirse a la recién concluida gestión de gobierno de Hipólito Mejía, afirmó: tenía todos los componentes de una pesadilla y lo fue. Maldiciones, cosas que nunca salían bien. Un atolladero del que no podíamos escapar y el que lo intentaba corría el riesgo siempre tétrico de terminar en la boca de los tiburones. Nadie pensó que se podía perder tanto en tan poco tiempo. Todo lo que se logró, no solo en años anteriores, sino en décadas pasadas, se agotó y murió en apenas 4 años. Todos perdimos. Perdió el país. Perdió cada individuo que se hizo más pobre económicamente y que para algunos significó comer menos y peor. Y perdió el sueño dominicano con la casita cada vez más lejos, al igual que el futuro de sus hijos. Que fueron tiempos malos, sin duda, pero cuando se mira alrededor y se compara, el nuestro fue peor porque faltó buena fe. Porque el ánimo de venganza primó sobre la sensatez y porque todo lo que era sagrado fue profanado. Fue peor que una pesadilla.